Y bueno, tenemos acá en el estudio a Iván Martínez Azueta. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Jorge Villa? Pues un gusto estar acá de nuevo. Andaba enfermo y no había podido venir, pero aquí estamos. Eso, muy bien. Oye, Iván, ¿qué temita para comentar? La reforma. Sí, pues el tema que hemos venido tratando acá sobre el tema eléctrico, ¿no? Sobre estas reformas que impulsó AMLO. Originalmente una ley que se impulsó, si mal no recuerdo, en 2019, que fueron unos cambios para, digamos, rescatar CFE bajo ese argumento, pero que básicamente era que buscaba meter modificaciones a la ley de Peña Nieto, ¿no? Y después se intentó una reforma, digamos, más avanzada, cuando no se logró la primera, porque a través de la vía judicial se echó para atrás. Después hubo todo un proceso de impugnación que duró como 3 años, no recuerdo, y se impulsó la otra ley que incluía el tema del litio, ¿no? La ley de la industria eléctrica, la reforma, y que incluía de las cosas más importantes era que se le daba el 54% a CFE, de la generación eléctrica, y el resto a los privados, ¿no? Y otra serie de reformas. Esa también se cayó aparentemente por procedimientos, en fin. El caso es que el plan B, digamos, que se logró mantener vigente fue la primera ley que se impulsó, la primera reforma más bien, y esa se echó para atrás el pasado 31 de enero en una sala superior de la Suprema Corte de Justicia. Por 2 votos contra 2, hubo un empate. De hecho, hay toda una controversia ahí respecto a si fue el procedimiento legal, ¿no? Porque el ministro Pérez Dayán utilizó como presidente de esa sala su voto de calidad para que fuera 3-2. Sin embargo, había todo un proceso que se debía pasar. Entiendo que se tenía que turnar a otra sala cuando no se logra, y un proceso, y digamos, si tendría que haber otros mecanismos antes de que se recurriera al voto de calidad. Se brincó eso, es lo que aparentemente va a impugnar, que se anunció hoy, por cierto, en la conferencia mañanera de López Obrador. Pero al final de cuentas él mismo dice que aún así, que sabe que si se echa para atrás, tarde que temprano se va a cancelar, no va a ocurrir lo que sí ocurrió, pero aún así menciona que es importante pues que la propia Suprema Corte siga sus procedimientos. Pero ya en concreto, ¿qué significa? Significa que la ley de Peña Nieto sigue vigente, ¿no? Que todos estos esfuerzos que se hicieron por, digamos, recuperar la soberanía eléctrica que se le entregó a las compañías privadas, y que se generaron todos estos esquemas que a final de cuentas significan beneficios para las grandes empresas, los grandes consumidores de electricidad en el país a través del mercado eléctrico, siguen vigentes. Es decir, todos esos esfuerzos que ha hecho la 4T para en las leyes modificar ese esquema, pues no han tenido ningún efecto, ¿no? Y me parece muy relevante mencionarlo porque pues siempre se ha criticado el modelo neoliberal, ¿no? Y digamos, buscaron impulsar una serie de reformas como la ley minera, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica y otras, que a final de cuentas no se han logrado llevar a cabo por todos estos intereses y todos estos poderes, contrapesos que existen, por así decirlo, pero que a final de cuentas benefician a las empresas privadas, ¿no? Y lo menciono también porque creo que dentro de un par de meses se va a discutir la reforma a la ley minera, ¿no? Que al final sí se aprobó, porque reforma las leyes secundarias, pero que es para mí, lo comentamos acá, una de las reformas más avanzadas de AMLO, pero que a final de cuentas parece que puede ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, oye, Iván, por ejemplo, es interesante, obviamente ustedes como activistas, tú como profesional lo has seguido durante mucho tiempo en todas estas reformas estructurales que se dan desde los 90, ¿no? Pero lo decía la economista Viri Ríos, los partidos cabilderos, estos que impulsan a estos personajes, a estas empresas transnacionales que realizan este lobbying legislativo que hasta en las curules se sientan. El impacto que tienen, que quizá la sociedad no lo sabe o no lo alcanza a ver, porque si bien es cierto son muy descarados, pero también se esconden tras las faldas de los partidos. ¿Y qué tanto impacto tienen ellos, ¿no? en todas esas tomas de decisiones? Y como decías, va más allá de que el PAN y el PRI se opongan a AMLO. Es las empresas diciendo no queremos esto, ¿no? Sí, totalmente. Incluso no solamente en el Congreso, sino también en el Poder Judicial, como lo vimos con la Suprema Corte de Justicia. Pero sí, precisamente esto que mencionas de los cabilderos en el tema de la discusión eléctrica, sobre el tema de la industria eléctrica, fue escandaloso, por así decirlo, porque había uno de los cabilderos de una de las empresas, de uno de estos lobbies, sentado en una curul, y en pleno sesión lo señalaron de que se retirara de la sala. O sea, a ese grado llegan a sentarse en los curules. De manera, asesorar ahí en cortito, ¿no? Asesorar en cortito, bótele así. Y bueno, y sí, definitivamente ahí, digamos, ahí te das cuenta cuando realmente
lo fundamental, porque lo que han logrado echado para atrás, lo que han cancelado son todo lo que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Si bien es la industria eléctrica, es un servicio público, tiene que ver con el beneficio de las personas, a final de cuentas es un gran negocio en dos ámbitos, tanto para las empresas generadoras, que son las que ofertan en el mercado eléctrico y participan, y que era el objetivo, al final de cuentas, reducir la participación de CFE en beneficio de las privadas, y por otro lado tarifas preferenciales para el sector eléctrico. Entonces esos intereses son los más fuertes, y no me parece también coincidencia de que sean unos momentos también que hay controversias con el tema México-Estados Unidos, ¿no? Y que, por ejemplo, la oposición, la candidata esté allá en Washington diciendo abiertamente que su objetivo es abrir el mercado eléctrico a las empresas privadas, ¿no? Entonces, es una disputa muy, muy fuerte que vamos a seguir viendo a lo largo de este año y que, por ejemplo, habrá que ver este lunes qué ocurre con la presentación de las reformas de AMLO de 2024, porque mencionó apenas que, dado que no se logró y que se echó para atrás aparte de impugnar el proceso, iba a haber la manera de presentar otra nueva reforma, un plan C ahora sería, ¿no? En el tema eléctrico, con ese objetivo de recuperar CFE, que también hay muchos problemas y demás que podemos discutir, pero sí creo que el tema eléctrico, insisto, lo he planteado aquí, si era algo necesario, porque por muchos aspectos, pero esos modelos en otros países donde se ha privatizado y que han sido modelos para que México ha copiado, no han resultado en beneficio para la gente, al contrario, han resultado en los incrementos y la liberalización de las tarifas, y gente que, por ejemplo, en España, que tienen que lavar su ropa en la noche, o les conviene prender una vela para estudiar, o sea, cosas así absurdas, porque está desregularizados los precios, ¿no? Y ese es el modelo que estaban buscando, entre otros aspectos, y bueno, esas son algunas cuestiones que impactarán a Baja California, porque Mexicali es el municipio que más consume electricidad del país. ¿Y alcanzaría tiempo para poder implementar una reforma de esta naturaleza antes de terminar la administración, Iván? Yo creo que le están apostando más bien a plantear los temas como banderas políticas o como escenarios de disputa de cara a la elección de junio, ¿no? Y que le están apostando a ganar mayorías en la elección para que se aprueben después de que, después de que sea la elección, cuando entre el nuevo Congreso. De hecho, AMLO lo dijo hace mucho tiempo que iba a impulsar, ese era su gran plan B en el tema de la reforma electoral, que buscaba que se ganara mayoría en 2024 para poder impulsarla. Yo creo que va en el mismo sentido, pero sí, son reformas, aún no sabemos a ciencia cierta cuáles son, pero se ha hablado del tema laboral, del tema de la indígena que no se había tocado, ¿no? Que se prometió en campaña, en fin. Yo creo que lo estaremos analizando aquí en el programa en las siguientes semanas. Esta reforma tendría que haber salido desde la primer trienio, ¿no? Además, ya lo comentabas en el caso de Xochitl, como también de Sheinbaum, se le tiene que cuestionar este tipo de temas. Claro. ¿No? O sea, ¿cuál va a ser una continuidad de gobierno? Que sabemos, Sheinbaum, eso la apuesta, de proyecto más que de gobierno, pero sí, ¿qué es lo que harían en estos escenarios, no? Sí, o sea, sí, esas como votantes es lo que le tenemos que cuestionar. Sí, sí, totalmente, y tendrían que ser los temas que se discutan públicamente, hasta en los debates y demás, pero sin duda, creo que sí hay una disputa muy, muy fuerte, evidentemente la hay, pero que a veces se ve mucho en cuestiones como más de cargos políticos y de como de ciertos temas, pero lo central para mí, ahorita la disputa y donde tienen mayor intereses como ciertos sectores, incluso intereses extranjeros, es en el tema de toda esta reforma, lo resumo así, las reformas que hizo Salinas, la ley de aguas nacionales, la ley minera, la ley eléctrica, la reforma del 27 constitucional, esas son como, y por supuesto, tú lo mencionas, los de Zedillo, que fueron más sobre aeropuertos, puertos, ferrocarriles y demás, ¿no? Pero me parece que las de Salinas son las que sentaron las bases, se intentaron ni siquiera modificar, incluso el tema del eléctrico no fue regresar a la reforma de López Mateos, por ejemplo, fue regresar a la reforma de Salinas, porque la que se buscó echar, modificar fue la reforma de Peña Nieto, 2014. Entonces, ni eso se logra. Entonces, te das cuenta de cómo está el Estado, ¿no? El Estado mexicano, me refiero, en cuanto a estos intereses y estos mecanismos de influencia que tienen todas estas empresas y todos estos personajes que se benefician de este modelo, ¿no? Lo que sí es bueno, y que eso hay que mencionarlo, el presidente López Obrador, muchos lo han visto mal, que entre en conflicto con el Poder Judicial Federal en este tipo de temas tan coyunturales. Pero la verdad es que es positivo. Claro. Es positivo. Necesitamos una comunidad política, gobiernos
que entren realmente en choques ideológicos, que entren en choques de definiciones políticas. Eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en otras partes del mundo, y aquí siempre tratamos esta maldita civilidad política que nos enarboló el PRI o que enarboló el PRI, y que a la fecha nadie se ha podido quitar, ¿no? Claro, y fíjense, y nada más para la magnitud, 2 personas echaron abajo una reforma que votaron la mayor parte de la Cámara de Diputados, el Senado, y que fue por votación masiva. Imagínense, a ese nivel llega estos mecanismos, insisto, del Poder Judicial, y cómo pueden echar abajo eso, pues es todo un tema. Sobre todo que ellos fueron votados, ¿no? Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.